Shalom, Bezrat Hashem, continuamos en el tercer shiur de Parashat Shmini. Después de que la Torah nos contó con respecto a la muerte de Nadab Abihu, Hashem habla en forma directa con Aarón. Dice el pasuk, Vaidaber Hashem el Aarón lemor. Habló Hashem con Aarón. En forma simple, explican los comentaristas que Hashem habló directo con Aarón esta vez, o hay quienes dicen de que no, de que Hashem habló con Moshe, pero para que le diga a Aarón. Pero de todas maneras vemos que esto está dirigido en forma directa para Aarón a Cohen. Aarón, ¿y cuál fue el zehut, cuál fue el mérito que tuvo Aarón de recibir la palabra de Hashem en forma dirigida? Especialmente, eso es bishut de que cuando Moshe le dijo de que no se aflija más por la muerte de sus hijos, entonces él aceptó las palabras de Moshe. Bishut ze, el mérito de esto, Hashem dirigió sus palabras en forma directa para Aarón, y la enseñanza que dijo Hashem es de que no pueden los Kohanim trabajar en el Beit HaMikdash, en ninguna parte del Beit HaMikdash, bien sea en la parte interna, bien sea en el patio del Mishkan o en el Beit HaMikdash, cuando hayan tomado vino antes. De todas maneras, sigue la Torah y nos cuenta de que Moshe les dice a Aarón y a los hijos de que una persona, seguramente según la ley, un Cohen que todavía los parientes no fueron enterrados, se considera onen. Onen es el tiempo antes de que entierren al pariente de la persona. Hasta el Cohen no puede comer korbanot, no puede comer de los sacrificios todo el tiempo que está onen. Pero le dice Moshe, en este caso es algo especial. Es cierto de que según la ley normal ustedes no podrían comer korbanot, todos los korbanot que se sacrificaron ese día, pero hoy es un día especial, es el día que se está poniendo el Mishkan, fijando el Mishkan, el Yom Kamata Mishkan, es un día muy especial. Entonces por esta vez sí tienen que comer los korbanot que trae Am Israel, los korbanot que están haciendo ese día, sí tienen obligación de comerlos y no hay problema, incluso que tienen ley de onen. Ahora, ese día hay que saber de que se trajeron no solamente menajot, también ya dijimos en los shurim pasados, se trajeron también hatat. Hatat es cierto korban que dijimos. Ahora, habían 3 hataot ese día. ¿Qué hataot tuvieron? Estaba la hatat que se trajo todo el pueblo de Israel, en nombre de todo el pueblo de Israel, y estaba también el hatat, el korban, fuera de los otros korbanot que se trajeron, pero de todas maneras estaba el korban hatat, que trajeron los presidentes, los directores de cada tribu. ¿Por qué? Porque en Rosh Chodesh Nisan, que es el día que se monta el Mishkan, durante 12 días, cada uno de los líderes de cada tribu trajo un korban, trajo sus korbanot. Y uno de los korbanot que traían era el hatat. Entonces tenemos el hatat de todo Am Israel por Akamat Mishkan. Tenemos el hatat de Nachshon ben Aminadab, que era de la tribu de Yehudá. Él trajo también un hatat. Y había otro hatat más, un tercer hatat, que es el hatat de Rosh Chodesh, que es un korban que se trae todos los Rosh Chodesh. Entonces, ahora Moshe viene a averiguar qué pasó con la carne del hatat de Rosh Chodesh, porque la carne de las otras 2 hataot sí la comieron los hijos de Aarón, como le había dicho Moshe, de que pueden comer de los sacrificios incluso que están onen. Pero ¿qué pasó con la carne del korban hatat de Rosh Chodesh? Moshe Rabbeinu vio que la carne fue quemada fuera del Mishkan, como es la ley cuando un hatat se hace pasul, se arruina, hay que quemar su carne. Pero de todas maneras, ¿por qué quemaron la carne del hatat de Rosh Chodesh? Quería saber Moshe Rabbeinu, y realmente que Moshe se enojó con Aarón. Moshe está enojado porque Moshe entendía de que sí tenían que comer la carne del hatat, porque él ya les había permitido comer los sacrificios. Y se enojó con Aarón, pero por respeto a Aarón no habló en forma directa con Aarón, sino que habló con los hijos y entabló con ellos una serie de preguntas, las cuales no estaba interesado en recibir una respuesta, sino que solamente estaba mostrando su enojo. Incluso que los hijos de Aarón, vamos a ver que sí tenían lo que responder, pero de todas maneras ellos no respondieron. Y las cosas que le preguntó Moshe es lo siguiente. Le dijo, vamos a ver, hay 5 preguntas. Le dice Moshe, ¿por qué no comieron la carne del hatat de Rosh Chodesh? Quizás la carne salió fuera del sector donde está permitido que esté, salió fuera del Mishkan, y entonces sabemos que un korban que sale afuera de sus límites se queda pasul, se arruina y hay que quemar la carne. Quizás ese fue el motivo y por eso lo hicieron. O les dice, quizás ustedes pensaron de que no tenían que comer la carne del hatat.
que no se come la carne del hatat, pero eso no puede ser, porque nosotros sabemos que siempre que la persona trae un hatat, un korban hatat, los kohanim comen la carne y es parte integral del korban, del sacrificio, porque la ley es de que por medio de que el kohen come la carne del hatat, el dueño del hatat, él recibe su expiación. Entonces es importante, no es una permisión, es importante que el kohen coma la carne del hatat. ¿Por qué no lo hicieron? Y si me van a decir, y si pensaban de que no, y si pensaban que no hay que comer la carne del hatat, entonces ¿por qué comieron la carne de las otras hataot, la de Nachshon ben Aminadab o la del pueblo de Israel? Esas sí las comieron. Entonces, ¿qué diferencia hay? ¿Por qué se necesitaba comer? Entre paréntesis, las dos primeras hataot, la de Am Israel y la de Nachshon ben Aminadab, siempre el hatat viene por cierto pecado, a expiar pecados. Pero acá, en específico, estas dos no venían por cierto pecado, venían solamente para agregar más kdushá, porque era el día de que se montaba el Mishkan. No venía por un pecado en forma específica, en forma general, sin entrar en detalles. De todas maneras, le pregunta Moshe, ¿qué pasa? ¿Por qué no comieron esa carne? Quizás ustedes la sangre de este corbán la entraron en la parte interna, el hatat de Rosh Hodesh había que hacerlo en el patio del Mishkan. Quizás ustedes trajeron la sangre al altar de adentro, al altar de oro, y está prohibido traer la sangre de un corbán que hay que hacerlo afuera. No se lo puede traer adentro, se arruina el corbán y hay que quemar. Quizás ese fue el error y por eso lo hicieron, les dice Moshe. O quizás porque ustedes estaban onen, pero yo ya les dije que sí pueden comer cuando están onen. Entonces, ¿cuál es el y aparte, ¿por qué comieron la de Nachshon y la de Am Israel, como dijimos? Entonces, ¿por qué no comieron la carne? O quizás ustedes le hicieron shejitá al corbán cuando todavía estaban onen. Cuando le hicieron la shejitá ya estaban onenim, entonces quizás por eso ustedes pensaron de que y un kohen normal no puede trabajar cuando está onen. Quizás pensaron que por eso no pueden comer la carne. De todas maneras, esto es todas las preguntas que les preguntó Moshe Rabbeinu, y los hijos de Aarón se callaron la boca y no contestaron. Y tenían lo que contestar, pero de todas maneras no lo hicieron. Y vamos a ver que también después, más adelante, ellos también recibieron pago por esto, por el hecho de que no le respondieron a Moshe Rabbeinu. Fue una forma de derejeret, de un buen modal de los hijos de no responder. Viene Aarón y Aarón se mete en el tema y responde lo siguiente. Aarón dice, mira, hoy los que hicieron los trabajos, los que hicieron los trabajos de los korbanot, no fueron mis hijos, sino que fui yo, y Aarón es Kohen Gadol, y Kohen Gadol sí puede trabajar cuando está onen, así que eso no fue el problema. Y la carne no salió afuera, no se arruinó nada. Pero te voy a responder, le dice Aarón a Moshe, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué realmente nosotros quemamos la carne de este corbán hatat de Rosh Hodesh? Porque es cierto que tú nos dijiste de que se puede comer la carne de los sacrificios, pero nosotros pensábamos que quizás lo que Hashem está permitiendo, incluso que mis hijos, le dice a Aarón, y Aarón por sí mismo eran onen, y un kohen no puede comer carne cuando de kodashim, de korbanot, de sacrificios cuando está onen. Pensamos que era una permisión específica con los korbanot que son de una sola vez, o sea, cuando es Akamat Mishkan, en este día tan especial, que son korbanot especiales, como el de Nachshon ben Aminadab, que fue traído porque se estaba montando el Mishkan, o el del pueblo de Israel, también por Akamat Mishkan. Pero el Seir de Rosh Hodesh, el korban, el sacrificio de Rosh Hodesh, es un korban que va a traer el pueblo de Israel durante todas las generaciones, no es un korban específico del día de hoy. Quizás Hashem en esto no permitió, quizás acá tenemos la ley, como durante toda la vida normal, que un kohen no puede comer sacrificios cuando está onen, y este sacrificio es un sacrificio que va a hacer durante todas las generaciones. Así, quizás eso es lo que nosotros pensábamos, y por eso no quemamos la carne y no comimos la carne de este sacrificio. Entonces Moshe, cuando escuchó las palabras de Aarón, le cayeron bien las palabras de Aarón, y realmente ahí se acordó Moshe de que Bemet, realmente Hashem, cuando les dio la permisión de comer los sacrificios, eran estos sacrificios específicos que son relacionados con el día de la Akamat Mishkan. Pero Seir de Rosh Hodesh, que es un corbán por el resto de las generaciones, realmente no había permisión de comer. Entonces sale que Bemet hicieron bien que quemaron la carne del sacrificio de Rosh Hodesh. Con esto concluimos el shiur, seguimos la próxima.